natural gran significado comercial. Es decir, que estos son productos muy comerciales, especialmente hablando con alta demanda. Por ejemplo, el algodón, ¿no? Está formado por fibras naturales, ¿no? Celulosas, ¿no? Y ellas las encuentras ¿dónde? Las encuentras tanto en los tallos de planta o en la madera, ¿no? Otro ejemplo de polímeros es la seda, ¿no? Muy apreciada por su textura, que es sumamente suave, ¿no? Y es similar o semejante al nylon, pero es mucho más suave la seda, ¿no? Pero gran parte de los polímeros son de materiales sintéticos, con diferentes aplicaciones, ¿correcto? Entonces existen las naturales y existen las sintéticas. Estructura molecular de los polímeros. ¿Cómo es su estructura molecular? ¿Cómo es? Al tipo de monómero que forman la cadena polímeros. Esto significa que polímeros, ¿ya? ¿Correcto? Listo. A ver, tarea número 1. ¿Están escuchando? Tarea número 1. A ver, buscar concepto de polímeros y polímeros. ¿Ya? A ver. Entonces, nosotros cuando hablamos de polímeros, hablamos de macromoléculas formadas de un solo tipo de monómero. Entonces los monómeros se van a repetir de forma repetitiva. Se va a formar repetitivamente, ¿no? Monómeros. Por ejemplo, ahí tenemos una estructura, ¿no? M, ¿cierto? Y esta Profesor, no se logra ver su pantalla. No se logra. en la pantalla, ustedes ahora pueden ver los polímeros. Son macromoléculas, ya lo dijimos, ¿no? Y la estructura general es lo del paréntesis, ¿no? M, ¿cierto? Enlazado. Esa estructura se va a repetir n veces. Entonces, n indica la cantidad de monómeros. El monómero es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, como ejemplo tenemos lo de la pantalla. Polietileno, PVC y los polímeros, ¿no? Como la celulosa y por otra parte tenemos los polímeros, ¿no? ¿Qué son los copolímeros? Se forman por unión de dos o más unidades monoméricas diferentes. Diferentes, ¿no? Tú ves que la estructura interna ya no es ¿no? No, internamente, ¿qué cosa vas a ver? Que hay una estructura diferente, ¿no? Por ahí hay un componente adicional, ¿no? Dentro del monómero, ¿no? Entonces, el monómero no va a ser único, ¿no? Sino va a estar completo, más bien. Y el n indica el número de monómeros, ¿no?
Entonces las veces que se repite para formar ese material. Estamos claros ahí, ¿no? Ejemplo. Tenemos esos ejemplos, ¿no? El pireno, butadieno, ¿no? O el trilonitilo, butadieno, conocido como CBR y ABS en el computador. Aplicaciones son en llantas, en suelas de zapatos. ¿Y por qué son tan solicitados, por ejemplo, el estireno butadieno, ¿no? Tiene unas propiedades muy exclusivas. ¿Qué es la propiedad? La propiedad de ella es la capacidad de, cuando son formadas fuerzas externas, recuperarse. Entonces esa fuerza se recupera. Entonces, como tiene esa propiedad de recuperarse, entonces son muy apropiadas para ciertos trabajos, ¿no? Como en llanta, ¿no? La llanta va a estar expuesta a constantes golpes, vibraciones, entonces tiene que tener esa propiedad de recuperarse, ¿no? Como la suela también, ¿no? Para que sea duradera, tiene que recuperarse, que a la vez tiene que ser suave. Tras el otro tipo, mira, es acabado muy fino, ¿no? Usados en muebles, cosas del hogar, así como en las computadoras, ¿no? Para fabricar las computadoras utilizan ese material. Es muy solicitado en diferentes sitios. Pero también se puede ver de acuerdo a la secuencia de los polímeros, ¿no? De acuerdo a la secuencia de los polímeros, ¿no? Se dividen en qué? En polímeros externados, entonces ahora buscamos secuencia de polímeros, los polímeros según su secuencia, ya sea con polímeros alternos, polímeros al azar, polímeros de o polímeros ya encontramos, ¿no? Polímeros según la secuencia de los polímeros, ya sean alternados, al azar, blocos, polímeros alternados, ¿no? Son los monómeros, se agrupan de forma alternada, ya están agrupados de forma alternada. Entonces ellos se van a repetir cada cierta cantidad de monómeros, cada cierta cantidad. Mira, por ejemplo, si vemos acá, mira, el anaranjado se va repitiendo después de no. Cuando hablamos de alternados, estamos diciendo de que va a haber una sustancia, un monómetro, y después viene otro tipo de monómetro, ¿no? Lo inmediato se repite a lo primero, ¿no? Así como vemos el naranja, ¿no? En posición 1, posición 3, 5, 7, 9, ¿no? Y el azul siempre va a ser posiciones 3, ¿no? 2, 4, 6, 8, ¿no? Eso es alternado, ¿no? Pues hablamos de copolímeros lazar, ¿no? Lazar. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar una lógica en sus posiciones. ¿Te das cuenta? Mira, no existe una lógica, ¿no? Existe una constante
según las posiciones. Entonces, cuando hablamos de que no existe una constante según sus posiciones, entonces hablamos de polímeros de la sal. Pues hablamos de polímeros en bloque. Hablamos de copolímeros en bloque. Cuando los monómeros se agrupan de forma alternada, ¿no? Pero bloques. Por ejemplo, dos monómetros de un tipo y tres monómetros del otro. Y esa secuencia se va a repetir. Tenemos una, ¿no? Polímeros injertados. Son polímeros injertados. Es cuando nosotros tenemos un tipo de monómero, ¿no? Monómero. ¿Ya? Y pues, ¿qué pasa? Se le suma ramificaciones, ¿no? Se le ramifica. Entonces, cuando le sale ramas a ese tipo de polímeros puros, digámoslo así, no sé, si sale en ello algunas ramas, entonces estamos hablando de polímeros internos, ¿ya? ¿Listo? No hay duda, ¿no? ¿Tenemos preguntas o no? Entonces, ¿ahora qué nos queda ver? ¿Qué nos queda buscar? Atención, ahora vamos a buscar polímeros, ya polímeros, pero la referencia o vamos a diferenciarlos de acuerdo a sus propiedades físicas, ¿ya? Y sus propiedades físicas de los polímeros según lo termorrígido que son, después según lo termoplástico, según las números que son, y finalmente según las fibras. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la búsqueda de esos conceptos y les voy a preguntar igual, muchachos, ¿ya? Así que tenemos ¿cuánto tiempo por cada uno? 7 minutos ya por cada uno. 7 por 3 en 20 minutos, ¿ya? 20 minutos vuelvo a preguntar. Ahorita son las 11 y 12. Ya los 20 minutos, 11 y 32, estoy haciéndole las preguntas a cada uno, ¿ya? 11 y 32. Clasificación de acuerdo a sus propiedades físicas. Clasificación de acuerdo a sus propiedades físicas, ¿no? Pueden ser termorrígidas, termoplásticas, elastómeros, fibras, ¿no? Cualquiera de esos cuatro, ¿no? Estamos el primero, termorrígido. Tienen su forma una vez que han sido moldeados a una cierta temperatura, es decir, llegan a cierta temperatura, son moldeados y después mantienen esa estructura física. Aplicados en diferentes objetos de casa, ¿no? También objetos de oficina o incluso industrial, ¿no? El compuesto principal utilizado para este elemento es la bakelita, ¿no? Entonces la bakelita tiene esa propiedad de mantener esa posición, ¿no? Se mantiene pura, ¿no? Se mantiene
a la posición que tú hayas moldeado. Pues tenemos el plástico, ¿no? Que son materiales rígidos, pueden fundirse, moldearse muchas veces. Se puede hacer eso en infinidades de veces. Reacción del calor, ¿no? Ojo, que él, cuando se enfría, recupera sus propiedades originales. Esto lo convierte en que el producto pueda ser reciclable. Es decir, se pueda utilizar una y otra vez para formar de repente nuevos de ejemplo tenemos el polietileno y el poliestireno, ¿no? Vemos ahí algunas aplicaciones, ¿no? Estas aplicaciones son múltiples y muy utilizadas y favorables porque son reutilizables. Elastómeros son polímeros que tienen la propiedad de alargarse, ¿no? Entonces se extienden cuando hay una fuerza que la deforma, ¿no? O se completan cuando la fuerza es extrema y la trata de jugar en contra de su posición, oprimiéndola, ¿no? Tratando de completar. Entonces lo que hace este material es absorber esa energía, ¿no? Y después recupera su forma una vez la fuerza externa desaparece esa fuerza externa, pero recupera su forma interna. Ejemplo de ello es la goma natural, ¿no? La goma natural, así como los cauchos en general, ¿no? Entonces es muy buena la aplicación a todo tipo de caucho que permite amortiguar las fuerzas externas, ¿no? Y después tenemos la fibra, ¿no? Que tiene la forma de hilo, ¿no? Entonces se producen cuando el polímero es fundido, ¿no? Después estas se hacen extensos, entonces cuando lo alargas, ellos tienen la propiedad de mantenerse de alguna forma uno con otro, formándose pequeños grupos. Veamos ahí y ellos muchas veces lo utilizan, por ejemplo, para hacer almohadas, para hacer colchón, para hacer así los sofás, ¿no? Conectar los sofás. Entonces tienen múltiples aplicaciones, ¿no? Son muy fuertes. Ahora aquí nos gusta ver. ¿Tenemos preguntas? ¿Preguntas? ¿Una pregunta? No, profe, todo claro. Sí, bien, muy bien. Entonces, vamos a ver. Formación de polímeros sintéticos. No pueden obtenerse por reacción, fisión, condensación. Ya. Entonces se pueden obtener por reacción de adición y condensación. Entonces, muchachos, a ver, atención. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es buscar en polímeros cómo es que se determine o que se hace la formación cuando es por adición o por condensación. Igual les voy a hacer la pregunta, ¿ya? Les voy a hacer la pregunta sobre todo aquellos que no han respondido. ¿Ya? Entonces tienen su segunda oportunidad. Esto, estimados, entonces a buscar y les puedo llamar a cualquiera. ¿Ya? Para esto, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos, a ver, 7 minutos, 14 minutos ya, 14 minutos.
escuchen, muchachos, no se conformen con leer la guía, traten de buscar más cosas, ¿ya? Ya, listo, ahí. Ahorita son las 11:51. Más 14 minutos. Las 12:01 más 4, las 12:05 estamos. Estoy haciéndole las. ¿Ya? Formación de los polímeros sintéticos, ¿no? Puede obtener por o por acá, reacción por adición. Los monómeros se adicionan unos a otros, entonces se van sumando unos con otros. Profe, disculpe, no se puede ver su pantalla. Entonces, los monómeros se adicionan unos con otros. Se adicionan unos con otros. Tal forma que se van sumando, manteniendo su estructura, manteniendo el monómero inicial. Entonces, podemos ver ahí dos monómeros, ¿no? El primero y el segundo se van a unir, ¿no? Manteniendo sus monómeros iniciales. Tenemos algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un tercer y un cuarto ejemplo, ¿no? Y si se dan cuenta, van formando una especie de T, donde cada vagón se tiene, ¿no? Donde cada vagón tiene la misma estructura. El mecanismo puede iniciarse por acción de un anión o un radical libre, ¿no? Entonces, este efecto consiste en sumarse diferentes polímeros, monómeros para formar un polímero, ¿no? Manteniendo siempre un monómero inicial. Mientras que la polimeración por condensación es un caso diferente, donde no todos los átomos monómeros forman parte del polímero, ¿no? Para que dos monómeros se unan, una parte de este se pierde, ¿no? Una parte de ella se pierde, ¿no? Entonces, en el anterior caso, los monómeros simplemente se sumaban y no pasaba otra cosa, ¿no? Pero en este caso, cuando se unen, va a haber una pérdida, ¿no? Entonces, como va a haber una pérdida en ese nuevo enlace, entonces a eso lo van a llamar polimeración o condensación. Ya, muy bien, entonces en resumen hemos visto todos estos polímeros. ¿Ya? Todos estos polímeros. Sección, muchachos, a ver, sección. Vamos a hacer el repaso. Vamos a realizar el repaso de cada uno de estos diferentes polímeros, ¿ya?